Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos reunidos una vez más aquí en una emisión más de este curso para acreditación de Exacer. En nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy nuevamente la bienvenida. Este que es el módulo de capacitación para el trabajo. Y ahora vamos a comenzar nada menos que con la materia de administración de los recursos humanos. Es una asignatura extensa. Vamos a tener que hacer varios videos. Vamos a comenzar en esta ocasión hablando de las bases, ¿no? De lo esencial de lo que son los recursos humanos. Por supuesto, tiene que ver con muchas actividades que se llevan a cabo en una empresa. Pero como tal, lo primero que tenemos que desarrollar es la noción de administración. ¿Qué significa administrar? Estoy seguro de que todos ustedes administran. ¿Qué cosas se pueden administrar? Se puede administrar básicamente todo, ¿no? Ahora, pero para eso, pues, ¿cuáles son las actividades específicas que tienen que realizarse? Desde luego, nosotros podemos administrar dinero, podemos administrar recursos financieros, ¿ok? Podemos administrar tiempo. Estoy seguro de que todos llevan una agenda, si no es escrita, por lo menos mental, pero llevamos como una administración. Es decir, vamos dosificando las actividades bajo una planeación específica. Eso es súper importante. Cuando nosotros administramos, tenemos que ubicar algo de la administración clásica, ¿no? De la escuela clásica, la administración de Henry Fayol, y que nos habla de que es un proceso, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo con varios pasos para poder desarrollar las actividades. Es decir, el proceso administrativo requiere siempre de estos pasos. Nos referimos a la planeación, la organización, la ejecución y el control de esas actividades. Y es que todo tiene que estar planeado, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo una actividad, siempre planeamos cómo hacerla. Esa planeación nos puede llevar unos segundos, minutos, días, meses o años, dependiendo lo que se tenga que hacer, los recursos de los que se disponga, la finalidad que se tenga y algunos otros criterios. Pero en general siempre planeamos. Lo que sea, ¿no? Si yo quiero acreditar un examen de bachillerato, por supuesto, para poder aprobar mi examen, pues obviamente que tengo que planearlo. ¿No? Si no lo planeo, las posibilidades de éxito van a ser muy bajas. Pero si yo hago una correcta planeación, quiere decir que me voy a preparar. Voy a preparar todo lo que yo necesito para poder conseguir ese objetivo. Y al final llegar a una meta. Entonces, bien importante tener una planeación. Una actividad como podría ser la organización de una fiesta, ¿no? Una fiesta de cumpleaños implica toda una planeación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces pienso a futuro. ¿Qué cosas son las que tengo que desarrollar? Primero hago la planeación. Una vez que tengo decidido qué es lo que voy a hacer, ahora tengo que pensar cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Con qué recursos? Y cuando hablamos de recursos, por supuesto hablamos de recursos administrativos para poder llevar a cabo, pero también requerimos de qué cosas voy a utilizar. Y yo puedo utilizar entonces objetos, maquinaria, materiales en general. Esos son recursos materiales. Pero también necesito que alguien haga las cosas. Y esas cosas que va a hacer cada persona son los recursos humanos. No las cosas, sino las personas que tienen que hacer las cosas. Los recursos humanos son muy importantes. Así como hay recursos humanos y recursos materiales, pues también tenemos recursos financieros. Es decir, ¿con qué voy a hacer la fiesta de cumpleaños? Muchas de las cosas se tienen que comprar. Entonces necesito recursos financieros. Y así tenemos diferentes tipos de recursos. Toda esta parte de saber qué voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar para poder desarrollar la planeación es la fase de organización. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué momento lo tiene que hacer? ¿Qué es primero y qué es después? Cuando nosotros preparamos un pastel, yo creo que tiene que haber un orden en lo que se hace, ¿no? Y no creo que lo primero sea meter al horno los ingredientes. Por supuesto que tiene que haber un proceso. Y esto implica organizar. ¿Ok? Ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo siguiente es hacerlo.
Y esta es la fase de ejecución. Muy importante llevar a cabo las actividades. Y una vez que se llevan a cabo las actividades y todo lo que eso conlleva, ¿no? En el proceso productivo, requiere también que haya un control, que sería el último eslabón, ¿no? Hay que controlar las actividades para que no haya desviaciones, para que los objetivos se cumplan cabalmente, para que los recursos se aprovechen perfectamente y que ni sobre y no falte y que se lleve a cabo como se tenía que hacer. ¿No? Porque si de pronto el pastelito de la empresa X que tenía chispas de chocolate empieza a salir sin las chispas, algo está mal y hay que parar la producción y corregir de inmediato. ¿No? La fiesta de cumpleaños, resulta que el cumpleañero le dio varicela, pues creo que no va a ser viable que se haga la fiesta en la forma en como la teníamos planeada o en la fecha que habíamos previsto. Ante las eventualidades es necesario hacer correcciones, ¿no? Estar preparados para poder solucionar. Y cuando nosotros actuamos de inmediato y proponemos soluciones y buscamos siempre las mejores alternativas, estamos utilizando un enfoque estratégico proactivo. No nos detenemos, no se nos cae el mundo, al contrario, buscamos una solución eficaz con los recursos que disponemos o buscando una solución alternativa. La administración es así de compleja y de maravillosa. Administrar se aplica en todo. Cuando hablamos de las características que tiene la administración, tenemos que hablar de la universalidad, porque la administración aparece en todos lados, ¿no? Pero también es distinta, es específica, ¿no? La especificidad de la administración implica que la administración es única para cada proceso, porque se administra distinto una escuela de niños que una empresa que fabrica tamales, ¿no? O sea, por supuesto que es distinta. También es flexible porque aunque el proceso administrativo se aplica en todos lados, se aplica diferente. Una empresa que fabrica automóviles puede tener formas distintas de hacer o de pensar o de vender, diferente a otra empresa que fabrica el mismo tipo de automóviles o muy parecidos, pero son empresas distintas. Entonces, la administración es flexible. Lo mismo, la administración va cambiando y se va adaptando a las necesidades de acuerdo a las exigencias que se tengan en un momento determinado. Es decir, hay una unidad temporal. Eso es la administración. Ahora, la administración implica que hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Como aquí tenemos, ¿no? Los lugares, los objetos, la calidad, los costos, el cliente que es tan importante, los proveedores, ¿no? Nuestros empleados, todo se tiene que tomar en cuenta. Y esto es lo que han pensado grandes administradores, personas inmersas en el mundo productivo y que han legado algunas ideas, ¿no? Lo que se conoce como las escuelas de la administración. No porque haya una escuela con butacas donde se sienten a aprender, no, sino porque es una manera de, como una propuesta que se le otorga para que otras empresas hagan lo mismo. En este caso tenemos varias, ¿no? Aquí tenemos algunas muy importantes que son la escuela científica o de la administración científica, ¿no? Cuyo máximo exponente aquí tenemos a Frederick Taylor. Y Taylor hablaba, entre otras cosas, de la posibilidad que tiene una empresa de crecer y de ser mejor y de desarrollarse a partir de lo que hagan sus trabajadores. Sí, pero fundamentalmente haciendo una división científica. Es decir, yo voy a ubicar quiénes son mejores para ciertas actividades y voy a promover aprovecharlos en ese sector. Otros me servirán para otra cosa. Algunos serán muy buenos con los números, otros serán muy buenos con la habilidad manual. Algunos tendrán capacidad de liderazgo, etcétera. Tengo que aprovechar las capacidades, las virtudes, los conocimientos y hasta la experiencia que tienen mis trabajadores. Por lo tanto, tengo que conocerlos. Súper importante conocer a los trabajadores y entonces hacer una división de actividades, ¿no? Esto de la división del trabajo manual e intelectual es algo que proponía Taylor. Entre otras cosas, por supuesto, Taylor también maneja el término de trabajo a destajo.
El trabajo a destajo es cuando una persona desarrolla una actividad dejando un producto listo. Entonces se le va a pagar por el número de piezas terminadas que haya elaborado. Luego, al proponer el salario a destajo, los trabajadores van a tratar de acelerar el proceso para dejar listos sus productos. Más número de piezas, más salario tendrán. Es una manera de incentivar. Taylor también maneja la situación de cómo logro que mis trabajadores sean más productivos. Bueno, hay dos caminos. Incentivarlos o castigarlos. En el caso de brindarles incentivos es cuando yo propongo que trabajen de lo mejor posible y a cambio yo les voy a otorgar algún beneficio, que puede ser un premio, un reconocimiento, o simplemente otorgarles más salario, ¿no? Ese tipo de cosas. En cambio, si no desempeñan su trabajo bajo los estándares establecidos, entonces tendrán un castigo, ¿no? Y eso afecta la producción de los trabajadores, porque los trabajadores tratarán de apegarse a las reglas para evitar sanciones y tratarán de ser mucho más productivos para tener sus beneficios adicionales. Otra escuela de la administración es la de Henry Fayol, ¿no? A la cual llamamos la del proceso administrativo que explicamos hace un momento. Cuando hablamos de planeación, organización, ejecución y control, estamos hablando de la escuela clásica, la de la administración, y que es del proceso administrativo que propone el gran Henry Fayol. Este personaje también nos habla de algunas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la subordinación de intereses. Porque no importa tanto lo que quiera un trabajador o un patrón o un directivo, cuando lo más importante son las necesidades propias de la empresa y de los proyectos que ésta establece en un momento dado. Por lo tanto, no importa tanto lo que yo quiera. A lo mejor yo soy un directivo, ¿no? Soy jefe de área y a mí me gustaría que los uniformes no fueran rosas, sino amarillos. Sí, pero resulta que el color rosa tiene detrás de sí toda una identidad corporativa, todo un estudio mercadológico y un propósito definido. Entonces no es lo que yo quiera, es lo que conviene a la empresa. ¿Ok? Entonces, ese y otras cuestiones son las que ubica Henry Fayol, siempre buscando los mejores procesos, los mejores caminos para poder obtener los mejores resultados para la empresa. ¿Vale? No quiere decir que una escuela sea mejor que otra. Se toma lo que conviene de cada organización dentro del proceso. Otra escuela es la del comportamiento humano o escuela humanista, desarrollada por George Elton Mayo. Mayo propone que en lugar de que se concentre la empresa en los beneficios que los trabajadores puedan obtener para la empresa, se concentra en la situación psicológica de los trabajadores, porque a partir de ello pueden ser más o menos productivos. Luego es muy importante que los trabajadores estén contentos en la empresa, con la empresa, y que también en su historia personal tengan un buen desarrollo. Porque si tienen problemas en su casa, tienen problemas en otros ámbitos que no son los de la empresa, probablemente eso disminuya su rendimiento. Pero también tiene que ver con cómo se sienten dentro de la empresa, qué tanta identificación tienen con la organización. Aquí también se pueden ubicar grupos, ¿no? Que también es parte del estudio humanista, porque dentro de la empresa se pueden formar grupos, a los que llama George Elton Mayo los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales se refieren a los que la empresa determina, ¿no? Aquí vas a trabajar, con ellos vas a convivir, tienes que interactuar con ellos bajo ciertos lineamientos y políticas de la empresa. Pero por otro lado también tenemos los grupos informales, es decir, que el individuo puede tener también relación con otras personas, no necesariamente de su círculo pequeño dentro de una oficina o dentro de una bodega o de una planta productiva. Probablemente tenga interacción con otras personas en otros momentos,
en la misma empresa. Allí también es importante ubicar que eh, hay algunos líderes que pueden surgir de allí o pueden surgir personas que se aíslen por situación de grupos. Una persona que se aísla dentro de una organización puede ser por voluntad propia o puede ser porque la situación así lo motivó o puede ser que algunas personas lo relegaron. En fin, todas estas cuestiones se tienen que ventilar dentro de esta escuela. Por otro lado tenemos la escuela estructuralista. Cuando hablamos de la escuela del estructuralismo, pues tenemos que pensar, ¿no? Max Weber y la cuestión de una estructura social, ¿no? Del estructuralismo en su momento y del funcional estructuralismo. Es que al hablar de estructuralismo social tenemos que pensar, por ejemplo, en un edificio cuya estructura es súper importante, ¿no? Desde los cimientos, eh, 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 las traves, las columnas, ¿no? Todos los elementos que integran ese edificio tienen una razón de ser, pero además están interconectados porque todos son importantes. En la sociedad funciona igual. Todos cumplen un papel, lo que sería parte del funcionalismo, pero además todos están interconectados porque todos necesitamos de todos. En una empresa, las distintas áreas y las distintas actividades que se llevan a cabo en la empresa son muy importantes todas. Se desempeñan roles distintos, funciones distintas, pero todos requieren de todos para que pueda funcionar la maquinaria. Funciona como sistema. Es decir, toda empresa es un sistema. Esto de sistema viene desde la teoría general de sistemas que surgió desde la biología, en donde implica que cada uno de los elementos que conforman ese sistema son sumamente importantes. No solo eso, cada uno de estos elementos cumple una función determinada, a tal grado que cuando falla uno de estos elementos, automáticamente se altera todo el sistema. Si deja de funcionar uno solo de los pequeños engranes de un gran reloj, todo el sistema va a tener fallas que pueden ser ocultas o evidentes en el mediano o largo plazo. Un reloj podría, en lugar de avanzar, retroceder, o avanzar más lento, o avanzar más rápido, o simplemente detenerse. Todo porque hubo una falla interna del sistema. Un sistema entonces es un conjunto de elementos interrelacionados de manera que la modificación o alteración de cualquiera de ellos va a provocar una alteración recíproca en todo lo demás. Así es un sistema. Ahora hay varios tipos de sistemas. En general un sistema va a tener elementos, pero muchos de esos elementos pueden conformar que haya otros sistemas más chiquitos dentro de él. A esos pequeños sistemas se les van a llamar subsistemas. Esta es una categorización de los tipos de sistema por su extensión. Un gran sistema puede tener varios subsistemas. Pensemos, por ejemplo, en nuestro sistema solar. El sistema solar es todo, ¿no? Tenemos una estrella y tenemos planetas y muchos otros cuerpos celestes. El planeta Tierra sería un subsistema de ese gran sistema, ¿no? Pero al fin y al cabo también es un sistema. Ahora, puede ser que también tengamos un sistema pequeño dentro de un sistema mayor, al cual vamos a llamar suprasistema, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de el continente americano, bueno, el continente americano es un sistema, pero forma parte de todo un planeta. El planeta sería el suprasistema del continente americano. Todo está interrelacionado. Los sistemas también pueden ser definidos como probabilísticos o determinísticos. Un sistema probabilístico es cuando no tenemos certeza de cuál va a ser el final del proceso de ese sistema. Entonces solo es probable. Ustedes saben si el día de hoy va a llover o no va a llover, si va a estar soleado o nublado. Solo es probable, pero no estamos seguros. En cambio, un sistema determinístico implica que sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un trabajo en computadora, yo sé si oprimo ciertos comandos o
le doy clic en ciertos iconos, el sistema va a trabajar de cierta manera, ¿no? Voy a imprimir, pues le doy clic donde dice imprimir. Si le doy imprimir, espero que guarde el documento, no, es imprimir, ¿vale? Estoy seguro de cuál va a ser el resultado. Ese es un sistema determinístico. También tengo sistemas abiertos o cerrados. Un sistema abierto es el que permite la salida o entrada de elementos o de información para el propio funcionamiento del sistema. Es el caso de una escuela. Una escuela de nivel básico, ¿no? De niños, de menores de 12 años, es un sistema cerrado porque no permite la entrada y salida a menos que haya ciertas condiciones. Los niños podrán entrar a determinada hora y salir a otra hora, a menos que se indique lo contrario. Pero ninguna otra persona externa sin permiso va a poder acceder a la escuela. Es un sistema cerrado. En cambio, un sistema abierto es donde pueden entrar y salir sin ningún problema, a lo mejor en horarios determinados, por ejemplo en una oficina de gobierno, ¿no? De atención al público. Ahí sí tendríamos un sistema abierto. Pensemos cuando nosotros tenemos una cacerola, ¿no? Y digo así cacerola, pensando en un instrumento, en un recipiente de metal, ¿no? De peltre, de aluminio, de acero inoxidable. Una cacerola implica que va a tener una tapa. Yo voy a poner allí agua y voy a someterla a la acción del calor en una parrilla, en una estufa. Después de cierto tiempo, si yo pongo allí agua, el agua va a tener a sufrir un cambio físico. Es decir, el agua va a comenzar a hervir después de rebasar cierta temperatura, va a empezar a hervir y es decir que va a buscar escaparse. Sí, si yo no le pongo la tapa, el sistema es abierto y el agua se va a ir. Adiós, agua, que te vaya bien. Porque va a cambiar su estado físico, se va a volver vapor. Y entonces el agua se irá poco a poco. Pero si yo le pongo la tapa a la cacerola, entonces hablo de un sistema cerrado porque voy a impedir hasta cierto punto que el agua escape. Si yo, después de que la someto al calor durante bastante tiempo, puedo tomar la tapa y separarla, voy a ver que el agua intentó escapar y está en forma de gotas en la tapa buscando escapar. Sí pudo escapar un poco, ¿no? Por la orilla de la tapa, porque no es un sistema perfecto. Un sistema cerrado de mejores condiciones sería utilizar una olla de presión o olla express le llaman. Entonces yo voy a condicionar la salida a algo mucho más difícil de lograr. Es muy complejo que el agua pueda escapar en esas condiciones. Pero aún así, si yo la dejo por demasiado tiempo, la olla no va a resistir. No, de hecho tiene un sistema de válvula que es la que va a permitir que escape el agua. Ese sería un sistema hermético, pero sigue siendo cerrado. Por último, también tenemos sistemas que pueden ser artificiales o naturales. La única diferencia es todos los sistemas son naturales a menos que intervenga la mano del ser humano. Si una persona modificó la naturaleza, entonces probablemente su sistema sea artificial. Una instalación eléctrica es un sistema artificial. ¿No? El drenaje que se tienen en las colonias es un sistema artificial. En cambio, el sistema circulatorio del ser humano es un sistema natural. ¿No? El ciclo del agua, cuando sube y luego se condensa y luego viene la precipitación y llueve, entonces ese es un sistema natural. Todos los sistemas pueden ser a la vez determinísticos, subsistemas, abiertos, naturales, cualquiera, pero solo pueden ser uno de los dos, o los de la izquierda o los de la derecha. Esta teoría de sistemas se aplica perfectamente para una empresa. Una misma empresa puede tener todos estos tipos de sistema y funcionar internamente bajo determinadas condiciones, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para la siguiente emisión, porque vamos a hablar de los tipos de empresas y de las áreas funcionales de estas empresas. Pero eso será en una nueva emisión. Por el momento lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.